Los sindicatos son organizaciones representativas, entonces pueden aportar toda la experiencia, por ejemplo, con el diálogo, con la libertad de asociación y de negociación colectiva, el diálogo social, que son elementos imprescindibles para la implementación de la Agenda 2030. Realmente son las organizaciones sindicales los actores que son capaces de asegurar el respeto de los derechos laborales de las personas trabajadoras, de la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo laboral, de la representación adecuada de esos trabajadores y trabajadoras, del diálogo social. Entonces, los sindicatos evidentemente tienen un objetivo específico al que muy probablemente solo se pueda contribuir y solo se pueda lograr si se cuenta con la voz de los sindicatos. La visión que tienen del sindicato en los países, los trabajadores y las personas de los países más sindicalizados, y luego la necesidad que tienen dentro de los países emergentes, la necesidad de sindicato, la necesidad de estar agrupados y sindicados. Creo que es importante que las dos se junten en algún momento, y creo que este tipo de herramientas internacionales son potentes. Es decir, es necesario que estas herramientas que desarrollan los códigos de conducta de las empresas vayan a los países emergentes precisamente para dotarles de instrumentos y de herramientas para que puedan realizar su trabajo en mejores condiciones. La lliçó dels sindicats és que eixir-se de les seues fronteres, diguem que el treball de classe del sindicat, dels treballadors, vagin a buscar, diguem, altres sectors de la societat, pensem també, per exemple, en la defensa dels emigrants en aquest moment, crec que és una gran lliçó ètica, és una gran lliçó política, en èpoques en què és molt fàcil enunciar valors abstractes, però que de vegades s'obliden de que el factor de la cohesió, del treball conjunt, és la manera de viure en la pràctica la solidaritat. Hi ha també riscos o possibilitats que podríem dir de desviar la nostra potencialitat. És allò de, canvie la meva implicació més directa o inclús el meu activisme més organitzat i més actiu pel clic activisme. S'haurien d'utilitzar, evidentment, tots aquests nous instruments tecnològics, però sense perdre la movilización y la acción colectiva. Son reivindicaciones que se mantienen, ¿no?, en el tiempo. Se presentan de una u otra manera, con mayor crudeza, en situaciones de crisis, desde luego, como la que hemos vivido. Tenemos grandes problemas de inclusión social, de explotación, tener acceso a la vivienda, tener acceso a los recursos básicos, la alimentación, el trabajo. Pues son objetivos que desgraciadamente tienen que permanecer como para cualquier organización sindical que se precie. Creo que tenemos herramientas suficientes para poner nuestra mirada en diferentes ámbitos más allá de los centros de trabajo. Creo que somos una organización sindical que tiene muchas oportunidades de estar en distintos ámbitos, y creo que nuestro trabajo es saber aprovechar esas posibilidades de mirada que tenemos.